Buenos días, chicos y chicas. Os voy hoy a hacer una pequeña presentación sobre las temáticas de los que tratan los temas 4, 6 y 7. Especialmente en este caso vamos a dedicar nuestra presentación al tema 4, ¿vale? El tema 6 y 7 lo abordaremos en otro momento, pero el tema 4 es un tema que trata diferentes temáticas, diferentes áreas y nos habla de la educación en valores. Y tenemos que relacionar sobre todo esta educación en valores con la animación sociocultural de una forma directa, ya que viene de la educación no formal. Entonces vamos a ir viendo cada una de las temáticas que nos muestra el tema 4 y viendo posibles innovaciones, actuaciones, entidades que pueden servirnos tanto para el tema como para los diferentes supuestos prácticos e incluso para la programación en el caso de que la necesitemos, ¿vale? Haremos una revisión del apartado de forma muy general y abordaremos estos apartados, estos aspectos de innovación. Vale. En caso de la educación en valores, este es un tema muy amplio. Al final la educación en valores lo engloba todo. Y sobre todo lo que trata es de hacer ver o de poner sobre la mesa esos temas de actualidad e interés para las personas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando empieza a haber más preocupación de la conservación del medio ambiente o cuando se detecta o se empieza a percibir que la igualdad entre hombres y mujeres pues es un problema, no hay una igualdad, sino que lo que hay es una desigualdad, o que no estamos realizando realmente una educación afectivo-sexual, pues todos estos temas de actualidad e interés comienzan a verse como un posible ámbito a trabajar dentro de la educación, es decir, forman parte de la labor educativa que queremos desarrollar, aunque en este caso estarían dentro de la parte de educación no formal si lo relacionamos con la animación sociocultural sobre todo, y teniendo en cuenta que la animación sociocultural lo que hace precisamente es promover esa educación, ese estilo educativo a través de diferentes intervenciones, bien sea de ocio tiempo libre o diferentes proyectos, pero al final es una labor educativa, con lo cual estos temas de actualidad, esta educación en valores, tiene sí o sí que formar parte de nuestra labor educativa. Rodríguez nos dice que la intervención y la educación social interviene socialmente desde lo educativo, da alternativas a la construcción social desde la educación, ¿no? Y es aquí donde vamos a intervenir. En definitiva, los valores son esa base necesaria para que las personas desarrollen capacidades y habilidades. Por ejemplo, la escucha, el diálogo, la resolución no violenta de los conflictos, la empatía con el otro, analizar críticamente lo que ocurre, ejercer una ciudadanía activa. Al final lo que vamos a hacer es sentar una base de desarrollo personal y social de la persona. Bueno, pues si hablamos de educación moral y cívica, está siempre muy asociada a la educación para la paz, ¿no? Aunque engloba muchos más aspectos, pero sobre todo a la educación para la paz. En nuestros apartados nos habla del decreto 19/2007 del 23 de enero, que bueno, pues ahí se adoptaron muchas medidas para la promoción de la cultura de paz, mejorar la convivencia en los centros educativos, etcétera, etcétera. Y además tenemos, por otro lado, la Red Andaluza de Escuela Espacio de Paz, que a partir de 2011, con la orden del 11 de abril de 2011, se empieza a regularizar. No todos los centros pertenecen a esta red andaluza, ¿vale? No todos los centros están involucrados dentro de ellas, pero si en nuestra programación, por ejemplo, si vamos a tener en cuenta que vamos a realizar diversas actividades relacionadas con este tema, con esta temática, si estoy programando, por ejemplo, mediación comunitaria, se me ocurre, pues quizás sería interesante que nuestro centro perteneciese a la Red Andaluza de Escuela Espacio de Paz. Luego, por otro lado, tenemos los centros promotores de convivencia, que sobre todo son centros, muchos de ellos son de compensatorio, es decir, en el cual hay ciertas dificultades de convivencia, y estos centros promotores desarrollan un plan específico de convivencia plus, es decir, van un poquito más allá que lo que sería simplemente el plan de convivencia del centro, sino que instauran una serie de medidas para mejorar esa convivencia en el centro y promover una convivencia pues más pacífica y más adecuada. Con este sistema de convivencia plus, los centros tienen que presentar todos los años una serie de memorias y una serie de indicaciones sobre las actuaciones que han hecho, y este centro Convivencia Plus al final va a obtener una puntuación concreta
para ver si se está desarrollando la convivencia de una forma adecuada. En cuanto al tema de igualdad, bueno, mira, pues cuanto al tema de igualdad podemos hablar largo y tendido. Tenéis toda esta normativa que aparece en vuestro tema, no es nada nuevo, a excepción de en nuestro cuarto punto, ¿vale? Aquí en la ley /2007 de igualdad de género, que sí que es verdad que ahora tenemos la ley /2018 que modifica a esta ley, ¿no? Para la promoción de igualdad de género en Andalucía. Todas las demás las tenéis ya incluidas en el tema. Y también vamos a hacer un poquito de hincapié en la resolución del 3 de marzo de 2020, que es actual, que actualiza el protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, pues, de la Junta de Andalucía. Os he puesto aquí una serie de enlaces. En primer lugar tenemos un enlace a la legislación autonómica, que se me va a abrir por aquí. Tened en cuenta que la legislación es muchísima, pero bueno, os dejo por aquí por si quisierais completar o hacer una revisión en alguno de los aspectos concretos, ¿no? Pues por ejemplo, cuando trabajemos el tema de comunicación audiovisual, radio, cine y tal, pues podéis recurrir a este apartado para incluir, pues a lo mejor alguna normativa concreta de igualdad. En educación, pues tenéis aquí toda la legislación referente a igualdad en educación, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, queremos saber normativa andaluza, legislación andaluza, pues pinchando en este sentido, en este apartado, en este puntito, nos va a llevar a la legislación, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde la normativa internacional, que es, bueno, la misma que aparecía en la legislación nacional. Muy importante, si queréis señalar de todas estas, siempre se toma como base la CEDAW, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda discriminación contra la mujer, por si queréis añadirla en vuestros temas, supuestos prácticos o lo que necesitéis. Normativa comunitaria y también nos hace referencia a estatal, autonómica, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguiendo un poco por donde íbamos, esto os va a servir pues para hacer precisamente esa base de legislación. Si queréis tener alguna más concreta o si en algún supuesto se nos presenta alguna casuística muy concreta y queremos hacer una revisión de esta legislación. A nivel educativo, pues tenemos el segundo plan estratégico de igualdad de género en educación, que sigue vigente, el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo. Luego tenemos proyectos de coeducación. Algunos me habéis preguntado también ya sobre este tema, ¿no? Porque además del segundo plan estratégico de igualdad, en los centros educativos puede existir que que esté puesto en marcha algún proyecto de coeducación. No son complementarios, ¿vale? Pero no son lo mismo. Dentro del plan estratégico podemos establecer diferentes actuaciones con los grupos de la ESO, primaria, dependiendo del centro en el que estemos, y haremos actuaciones a lo largo de todo el curso de una forma transversal o celebrando efemérides. Y por otro lado, los proyectos de coeducación normalmente son solicitados en este caso por el AMPA. Es el AMPA el que debe solicitar que quiere ese proyecto coeducativo y normalmente tiene una cantidad pequeña de remuneración para poder gastarlo en este tema, ¿vale? Para eso hay que presentar un pequeño proyectito primero y ver si nos lo aprueban o no. Luego tenemos los premios Rosa Regás, que sobre todo hacen referencia a material educativo o coeducativo que sea innovador. O sea, todos los años hay una serie de premios y bueno, pues los ganadores son sobre todo los materiales coeducativos más innovadores. Y por último tenemos el Pacto de Estado. En algunas ocasiones seguro que os he hablado de él porque, bueno, el año pasado fue una innovación, no solamente a nivel educativo, ya lo he puesto aquí, no solo a nivel educativo, podemos utilizarlo en supuestos prácticos, podemos utilizarlo en nuestra programación, podemos mencionarlo también ahora en los temas y vamos a hablar del Pacto de Estado. El Pacto de Estado está subrayado, con lo cual tenemos aquí un enlace por si queréis ir a la página web, pero bueno, no es más que un pacto que han establecido la mayoría, no todos,
pero la mayoría de los partidos políticos para luchar contra la violencia de género. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen sobre todo, aquí tenéis un folleto si queréis echarle un ojo, lo que hacen sobre todo es patrocinar de alguna forma o subvencionar ciertas iniciativas que pueden resultar interesantes para luchar contra la violencia de género. Tiene varias líneas de actuación, varios ejes, ¿vale? Desde un poco sensibilizar en materia de violencia de género, desde coordinar el trabajo en red, ir un poco a la asistencia y ayuda y la protección a mujeres víctimas de violencia, o la protección a los menores, o bueno, diferentes ejes que tendremos aquí en cuenta, ¿vale? Y bueno, con respecto a estos ejes se puede ir trabajando en diferentes sentidos, ¿vale? Estos ejes, como veis, son muy amplios, con lo cual se puede pedir la subvención o esta ayuda económica no solamente desde entidades educativas, sino que también podemos hacerlo desde otras asociaciones. Si estamos trabajando el ocio y el tiempo libre con víctimas de violencia de género, pues también podemos ponerlo, ¿no? Que sería una forma de subvencionar nuestro proyecto. Lo pueden solicitar ayuntamientos y diferentes entidades, todas las organizaciones o entidades que están a pie o en contacto con la ciudadanía. En cuanto a la educación ambiental, pues bueno, los problemas ambientales son sobre todo problemas humanos. ¿Por qué? Porque si no los atendemos desde nuestra propia identidad y no atendemos a esas causas que al final las provocamos las personas, no podremos llegar a esta resolución. Con lo cual es muy importante destacar esa responsabilidad individual en la problemática ambiental. En este caso, en nuestro tema nos habla de la red de ecoescuelas, del programa Aldea, de Planta un árbol, Recapacicla, pero también tenemos otra serie de programas. Aquí tenéis el enlace, ¿vale? A otros programas que podemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro supuesto práctico, tema o programación. Si nos vamos a la página de la Consejería de Agricultura, en información ambiental tenemos la educación y el voluntariado ambiental, y aquí se nos habla de diferentes programas que están en marcha, todos ellos desde un ámbito educativo, desde Ecoescuela, que ya lo habéis escuchado seguramente, hasta el programa Terral, ¿vale? Que va más un poco más a esas intervenciones pues para el cambio climático, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Luego tenemos también, por ejemplo, el tema de Semilla, que es un proyecto que va más a esa recuperación forestal, Pleamar para la conservación de entornos marítimos y los litorales, la naturaleza y tú, bueno, podéis ir viendo cada uno de ellos. Entonces, en este caso, estos programas pueden ser utilizados no solo en el tema, sino también pues en ciertos aspectos de programación o de supuestos prácticos. Por ejemplo, si hay un supuesto práctico en el que se nos dice que desde el centro escolar se va a hacer algún tema de ocio y tiempo libre, o por ejemplo estoy pensando ahora mismo en el tema de granja escuela, que haya un entorno con aves muy variada, pues podemos recurrir a Educaves, por ejemplo, y utilizar todos estos programas de una forma conveniente a lo que nos va diciendo el supuesto. Aquí tenéis también otro enlace que directamente os va a llevar a los mismos, pero explicados desde el punto de vista de la Consejería de Andalucía, pero son los mismos proyectos. Y bueno, tenéis también aquí una experiencia que se desarrolla en el Colegio Nuestra Señora de Gracia. Este es un colegio, bueno, le llaman el Gracia, en un colegio de aquí de Málaga, en el cual se va sobre todo a abordar la ecoescuela desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque está en un entorno urbano, completamente urbano, con lo cual esto dificulta aún más. Desde hace unos años pues ganaron un terreno que fue expropiado, y los niños y las niñas a través de una asamblea decidieron que este entorno debía ser un jardín, ¿vale? Un jardín, un entorno un poco más verde para desarrollar actuaciones de este tipo, ¿vale? Funciona todo por asambleas y son los niños y las niñas los que decidieron elaborar este jardín. Podéis también hablar de esta iniciativa, pues según os convenga, y en este caso, pues podéis ver aquí el jardín que han desarrollado tan bonito, y han hecho ya una pared más abierta, ¿vale? Al entorno urbano en el que se encuentran, de forma que cuando tú pasabas antes veías un edificio muy cerrado y ahora es un entorno abierto a la ciudadanía, ¿vale?
podéis investigar un poco más sobre el tema y ver cómo trabajan desde el entorno natural, saliendo a espacios cercanos, desde su propio huerto o el tratamiento medioambiental en diferentes actividades y actuaciones en el centro, ¿vale? Como esta, hay muchas otras iniciativas que se pueden tener en cuenta para nuestros supuestos prácticos y nuestros temas. En cuanto a los ayuntamientos, pues tenemos el tema de la Agenda 21, que bueno, lo que trata es un poco de desarrollar pues todo lo que se estableció en la cumbre de Río de Janeiro y asentarlo pues desde la perspectiva y desde iniciativas de ayuntamiento. Pero también seguramente si buscamos en ayuntamientos de muchas zonas, yo he puesto el ejemplo en este caso del Ayuntamiento de Málaga, en el cual está establecido muy claramente, podéis visitar su página web y vais a ver que todo lo que hacen en educación ambiental. Aquí tenéis un montón de iniciativas que realizan. En este caso yo me voy a centrar en el pasaporte verde para que lo conozcáis un poquito. ¿Qué es el pasaporte verde? Bueno, pues el pasaporte verde no es más que un proyecto, un programa que está destinado a centros educativos en el cual hay diferentes actuaciones, diferentes talleres que se pueden llevar a cabo. Es decir, si quieres trabajar con tus alumnos cómo deben cuidar su barrio, puedes solicitar este proyecto, el pasaporte verde, y realizarán un taller en el que van a reflexionar sobre cómo pueden mejorar el entorno en el que viven, cambiar hábitos, etcétera, etcétera. La verdad que es muy interesante, yo he participado alguna vez en él y es muy, muy interesante. Vale. Y bueno, aparte de todas estas iniciativas, si nos vamos a educación para salud, que es uno de los muchas veces más desconocidos, tenemos que tener en cuenta que podemos tener dos perspectivas, desde el punto de vista preventivo o desde el punto de vista de una perspectiva de promoción de la salud, siempre teniendo en cuenta que vamos a considerar un modelo biopsicosocial, con lo cual pues abarcamos desde ahí muchas cosas. Bio a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social, porque la salud no es solamente física, no es solamente un bienestar físico, sino que va más allá. ¿Qué programas tenemos? Bueno, todos estos los tenéis en el tema, desde Aprende a Sonreír, que es salud bucodental, Dino, que es para consumo de drogas, 5 al día relacionado con el consumo de frutas y verduras. Luego tenemos el deporte en la escuela, también ya muy conocido. Y luego a nivel general tenemos dos principalmente, que sería Creciendo en Salud, que es para infantil y primaria, que abarca todo ese modelo biopsicosocial del que hablamos, y el Forma Joven, que se destina sobre todo a secundaria. Es muy importante tener en cuenta que actualmente no tenemos un programa específico para COVID, sino que lo que tenemos es un plan de intervención en el caso de coronavirus, pero que se van a utilizar todos estos programas, por ejemplo, desde Forma Joven ya se está propiciando pues tanto el lavado de manos como la higiene y todo ese tipo de cosas que son necesarias para afrontar en este caso, bueno, la situación sanitaria en la que nos vemos envuelta. Pero no existe un proyecto específico en el centro educativo, sino que lo que se ha elaborado es un protocolo COVID adaptado a cada uno de los centros educativos. En cuanto a la educación sexual, bueno, pues sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que se deben iniciar tempranamente y es una de las grandes olvidadas en la familia y en la escuela. Uno de los propósitos, sobre todo, de trabajar con la familia, pues puede darse desde la escuela de familia, de padres y madres, y luego desde el propio aula y también relacionado con lo que hemos dicho anteriormente, utilizando los programas anteriores de forma joven, por ejemplo en el caso de secundaria, vamos a poder trabajar la educación sexual en todos sus ámbitos, desde la identidad sexual hasta lo que sería la prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso no he añadido ninguno de los programas porque realmente vamos a utilizar todos los que están relacionados con educación para la salud, especialmente los dos últimos que hemos nombrado. Otras. Bueno, pues en nuestros temas hablamos de educación vial y educación para el consumo. Es cierto que son dos grandes olvidadas porque, bueno, pues hay menos movimiento en los centros educativos con respecto a esto, pero no por ello son menos importantes. ¿De qué iniciativas podemos hablar? Pues podemos hablar de iniciativas de la DGT, de iniciativas de la Fundación Mafre y también tenemos algunas buenas prácticas en centros educativos que nos ofrece la Junta de Andalucía para que podamos instaurarlas en nuestros propios centros. La DGT nos ofrece material educativo para trabajar con nuestros niños y niñas en materia de educación vial, desde el consumo de drogas y alcohol
y su efecto en la seguridad vial, hasta un programa educativo para usar la bicicleta, ¿vale? Con su guía de usuario. Y luego también pues podemos hablar de movilidad sostenible y segura. De hecho, lo ofrecen como una materia de libre configuración en la ESO y se aporta un material didáctico para que se pueda implementar fácilmente. En cuanto a la Fundación Mafra, igual si pincháis también os ofrece un montón de material al respecto, en el mismo sentido, y las buenas prácticas de centros educativos que podéis ir viendo cada una de ellas. En Educación para el Consumo, uno de los programas ahora más relevantes en este sentido sería el Miscelánea Joven. Bueno, podéis también, dentro de Patio Joven también hay algunas actuaciones destinadas a ello, pero es verdad que la de Miscelánea Joven es más concreta, de Educación para el Consumo, ¿vale? Es como una especie de serie en clave de humor con 31 capítulos en el cual se trabaja con chicos y chicas para, a través de unos personajes muy característicos, para trabajar precisamente ese consumo responsable y sostenible. Otras iniciativas, pues desde Facua también se hacen intervenciones, aunque no son continuadas, sino que poco a poco ellos van ofreciendo estas intervenciones con los chicos y las chicas para la educación para el consumo, ofreciendo pues diferentes material, recursos y diferentes técnicas. Vale. Se me ha quedado esto un poco pillado. Se me ha ido a otro lado. Vale, y estamos aquí. En Educación para el Consumo, Miscelánea Joven, las iniciativas de Facua, o también podemos hablar de cooperativas de consumo responsable. En este caso, cooperativas de consumo responsable encontramos muchísimas, ¿vale? En este caso, os voy a hablar de Mercaético El Cenacho, porque, bueno, en este caso yo soy cooperativista de esta iniciativa. Y es una iniciativa de barrio en la que personas que querían consumir de una forma responsable, de una forma local, de una forma ecológica, se unieron para poder traer productos a esta cooperativa y que estuvieran al alcance de las personas de la barriada. ¿Vale? Esta iniciativa os la cuento también porque además de a nivel educativo podemos intervenir también a nivel social en diferentes estrategias o técnicas que podamos utilizar en nuestros supuestos prácticos. Hoy voy a hacer un pequeño vídeo que va a durar muy poquito para hablaros sobre un material que se encuentra disponible para trabajar con chicos y chicas, especialmente de entre 8 y 12 años, sobre el tema de los valores. ¿Por qué os hago este pequeño vídeo? Porque bueno, está directamente relacionado con uno de los últimos temas que hemos trabajado, que sería el tema 4, ¿vale? Y bueno, ¿qué es esto de el Kit Caixa Valores? Bueno, pues un material que realizó la Caixa hace ya algunos años, será aproximadamente de 2007. Es un material que viene estructurado en las cajas que podéis ver aquí en la esquina izquierda, en el cual se encuentra separado atendiendo a 3 temáticas: identidad, convivencia y responsabilidad. Es decir, lo que se ha pretendido con este material de la Caixa es que haya diferente material asociado a cada uno de estos ámbitos que se pueda utilizar para trabajar los valores, ¿vale? Si vemos aquí, ¿vale? Están estructurados en 3 cajas. Cada una de las cajas tiene en su interior una serie de maletines, y esos maletines contienen un material para trabajar pues diferentes temáticas concretas. Por ejemplo, dentro del kit de identidad podéis ver aquí que hay material relacionado con el conocimiento de las emociones, el reconocimiento propio y el de los demás, ¿no? Para aprender pues un poco a gestionar esas emociones. También se habla de las cualidades personales, de la autoestima, y etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace pues a través de unas dinámicas, cuentos y diferentes materiales que podemos ir viendo. Ahora os voy a enseñar un poquito más. Por otro lado, el kit de convivencia. ¿Qué se puede trabajar en el kit de convivencia? Pues sobre todo pues la comprensión a los demás, a desarrollar trabajo en equipo, la empatía, ¿no?, con los demás.
Y en el kit de responsabilidad podéis ver cosas relacionadas con, bueno, pues ya aspectos más concretos y gestión de emociones y situaciones bueno, pues en momentos concretos, ¿no? ¿Qué responsabilidad se trabaja? Pues la responsabilidad en todos sus sentidos, de la responsabilidad hacia uno mismo, hacia los demás, hacia el medio ambiente o hacia el consumo, y ahí podemos ver un montón de valores que se trabajan dentro de estos kits, ¿vale? Como podéis ver, es como una pequeña estantería con este material. Estos kits se han facilitado a las entidades que trabajan a través del programa, principalmente a través del programa Caixa por Infancia, ¿vale? Es decir, las entidades disponen de un kit a su disposición y se trabaja con él a través de un servicio de préstamo. Es decir, normalmente la entidad coordinadora es la que tiene este material, y el resto de entidades pueden solicitarle el préstamo para trabajarlo con sus chicos y sus chicas en las diferentes actividades de educación no formal en este caso, ¿vale? Es cierto que desde hace algún tiempo vengo viendo estos kits también en los CEP, ¿vale? En los centros de formación del profesorado. También he podido ver que tienen estos kits, con lo cual es fácil que pueda utilizarse este tipo de material con alumnado de los centros educativos para que se lo solicitan al CEP y se pueda hacer el préstamo al centro educativo, ¿vale? Es un material que es muy manipulable, está realizado de forma que se pueda reutilizar el mismo material y no se deteriore, no se dañe, y sobre todo, pues bueno, que permanezca siempre organizado de esta forma. Os voy a enseñar también un poquito aquí. Aquí tenéis información de los diferentes kits. Es decir, que este material es un material que viene utilizándose en diferentes entidades y recursos, y todos ellos trabajan valores, como habéis visto, valores en diferentes sentidos. Mirad, aquí tenéis una pequeña presentación en la que podéis ver la estantería que ha establecido la Caixa o que cede la Caixa, y los 3 kits que vienen. Además viene una guía de uso, con lo cual es bastante útil, porque pues ahí puedes ver qué es lo que quieres trabajar con cada una de las actividades, qué actividad puedes utilizar en cada momento, etcétera, etcétera. Así estaría organizados los kits, ¿vale? Los maletines son bastante útiles porque, pues estos maletines se pueden transportar fácilmente, e incluso, que estemos trabajando con unos chicos un material y con otros chicos otro material. Como veis, por ejemplo, en la parte de identidad, pues vamos a trabajar las cualidades personales. ¿Cómo? Pues a través de unas tarjetitas que se van enganchando. Tenéis ahí los objetivos que se plantean, ¿ves? Realmente es material que se puede reutilizar en cada una de las ocasiones, ¿vale? En este caso también tendremos que hablar de esa desinfección del material, que en este caso es muy fácil porque la mayoría de material está plastificado o es reutilizable, no es de un solo uso. Aquí tenéis las tarjetas, por ejemplo, para el tema de las cualidades personales, que aprendan las cualidades personales. Con ellas pues se proponen diferentes juegos. No solamente se propone una dinámica en concreto, sino que con ese material se puede trabajar desde muchos puntos de vista. Por otro lado, pues el trabajo en equipo, ¿no? Un autorretrato, como pues a través de diferentes cualidades que se van subiendo o bajando según el grado que nos consideremos que tenemos en nuestros rasgos personales, ¿no? Podéis también pues hacer diferentes dinámicas con estas tarjetitas. Luego el reconocimiento de emociones, ¿no? A través de unos pósters que incluyen los kits, en el que se puede ver pues todo el vocabulario de emociones y trabajar con él y hacer pues diferentes actividades y dinámicas. Estos pósters son magnéticos, con lo cual nos ayuda mucho a trabajar esas emociones, a ir reconociéndolas no solamente en nosotros, sino también en otras personas.
Por otro lado, pues tenéis aquí los dibujos centrados, bueno, que no son más que mandalas para trabajar la concentración y a través de ello, pues la relajación también. Y en este caso, pues se utilizan también unas figuras circulares que va a permitir que ellos y ellas hagan sus propios mandalas, no solamente pintando algunos que ya estén aquí. Luego el tema de la identidad, ¿no? ¿Cómo se trabajaría la identidad? Pues bueno, a través de diferentes ejercicios para mejorar la autoestima, para ver los temores, las tensiones, ¿no? Incluye diferentes cuentos y todos estos cuentos se van trabajando a través de una serie de preguntas y de actividades. Luego el tema de la convivencia, pues aprender a convivir, que es una de las partes más importantes, de sentirnos parte de una comunidad y de, bueno, pues de responsabilizarse de esa convivencia. En este caso, pues tenemos como una especie de supuestos prácticos o casos prácticos que podemos ir trabajando, una serie de pósters también para trabajar la empatía y a través de la empatía el ponerte en el lugar de la otra persona como parte de la comunidad, el trabajo colaborativo a través también de diferentes dinámicas y juegos un poquito más interactivos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, algunos de los juegos que se proponen. Y luego la resolución de conflictos dentro de la parte de convivencia. En este caso también serían como unos casos prácticos a través de unas historietas y unos cómics y tienen que irle dando resolución. Este material, por ejemplo, como veis, es una plantilla en la cual se introduce un folio por detrás, veis que siempre es reutilizable el material. Y se escribe en el hueco realmente lo que estamos escribiendo en el folio que hemos puesto detrás. Y bueno, y luego ya pues también pequeños relatos relacionados con la convivencia. Y en cuanto a la responsabilidad, pues bueno, tenemos diferentes tareas para trabajar actividades relacionadas, como hemos dicho, no solamente con la responsabilidad propia, sino también cómo eso influye en los demás y esa responsabilidad con el medio, con el consumo, etcétera, etcétera. Tenemos también una dinámica que sería la cadena de responsabilidad, para ver pues, bueno, qué consecuencias pueden tener nuestras propias acciones en los demás. Y vamos completando también una serie de póster. Por otro lado, pues tenemos la gestión de los estados de ánimo, ¿no? Que también influyen mucho en esa resolución de conflictos, esa resolución pacífica de conflictos. Luego, igual que anteriormente, se introduce el folio para así no tener que estar... bueno, pues poder reutilizar el mismo material. Y luego en cuanto al consumo de agua, trabajamos diferentes formas de consumo responsable. ¿Vale? Y bueno, pues este sería un poco el material que nos ofrece la Caixa para trabajar los valores por si queréis mencionarlo. Os lo he comentado un poco por encima para que lleguéis a comprender de qué se trata, pero realmente, bueno, pues sabiendo que a través de él pues se hacen diferentes actividades para trabajar los valores, creo que podría ser suficiente para incluirlos tanto en temas como en supuestos prácticos, la utilización de este material. He de decir, como os comentaba, que este material se realizó ya en el año 2007 aproximadamente. Si os metéis dentro de la página de la Caixa ya no está disponible como antiguamente, que podías ver todo el manual y todas las indicaciones de cómo solicitarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero entidades y CEPs siguen contando con este material disponible, ¿vale? La mayoría de ellos sigue contando con este material, con lo cual se siguen haciendo préstamos de este tipo de material para trabajar los valores. Bueno, y este sería uno de los recursos que podría estar ligado con el tema 4 y que podéis utilizar en diferentes aspectos